Menuda mesa política, ya se han ido nuestros invitados anteriores, pero es que imagínense ustedes, si miran por este sector, pues tengo a Ángel Calleja, muy buenas. Buenos días, Nieves. Con la artillería, ¿no? Preparados. Toni Bolaños, saludos. Don Joaquín Leguina, vamos a hablar de un divorcio entre Pablo Iglesias y Errejón. ¿Qué le parece a usted? Ya me había animado yo con lo de Angelina Jolie. Que era el de Brad Pitt, ¿no? Claro, estaban... El más interesante es lo de Brad Pitt y su esposa, ¿no? Bueno, pues si quieren lo comentamos, ¿eh? Yo no tengo ningún problema. Seguro que los que nos están viendo también les interesa más. No me lo diga, que le pongo imágenes y hablamos de Angelina. No me importa. No le importa. Bueno, pues en fin, vamos a ver qué nos pone el director, porque las imágenes sé que las tenemos. Luis Valcarce, ¿qué tal? Saludos. Creo que tienes que darnos muchos datos sobre este divorcio. Vamos a hablar, sí, del otro divorcio, del menos importante, Errejón y Pablo Iglesias. Bueno, y Pablo Montesinos, gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Buenos días. Yo suspendería, como empecemos a hablar de Angelina Jolie y de Brad Pitt. Sí, porque estás muy metido en política, ¿verdad? Pues sacáis de la política y empiezo a suspender todas. Bueno, pues hay mundo, ¿eh? Más allá de la política, aseguro que hay mundo. Sí, eso está claro, ¿eh? Bueno, sí. Toni, sí. Toni, sí. Vale. Bueno, antes un consejo, y es que la vuelta al hogar es más... compromiso. Ahora nosotros les vamos a informar gratis y sin compromiso, ya les digo yo. Vamos a hablar de ese divorcio, pero antes les lanzo la pregunta a la que hoy pueden responder. ¿A quién votaría si hubiera terceras elecciones? Si la respuesta es Rajoy, llamen al 905-855-001. Si la respuesta es Sánchez, pues llamen al 905-855-002. Yo no sé, Joaquín, a quién llamaría si tuviera la oportunidad. ¿Llamaría al teléfono de Rajoy? ¿A quién votaría si hubiera terceras elecciones? ¿O al de Sánchez? Tengo dudas. A Sánchez. A Sánchez, pero con la nariz tapada. Bueno. Vamos a hablar... Bueno, pues de este divorcio, que yo creo que ya estaba cantado, vamos a hablar en los próximos minutos. Yo no sé si es un divorcio para siempre, momentáneo. Luis nos va a dar enseguida las diferencias entre Errejón y Pablo Iglesias. Pero antes, así una ronda, por favor, Ángel. ¿Qué te parece esto? ¿Es un divorcio definitivo? ¿Es un postureo? No, en realidad estamos viendo... si lo pensáis con un poco de foco, una situación lógica, entre comillas, en un partido que tiene 2 años de vida, que de repente ha obtenido una representación de peso en el Parlamento español y en otras instituciones, y que necesita afianzarse hacia el futuro. Lo único que estamos viendo la plasmación y la discusión pública de 2 corrientes. La izquierda dura y el discurso duro con el que empezó Podemos, los herederos del 15M, los contra la casta, etcétera, etcétera, y la línea que quiso imprimir Íñigo Errejón después de las primeras elecciones a las que se presentó Podemos, que era la línea más tranquila, más transversal, más, bueno, sí, ya hemos dicho que hemos roto, pero vamos a proponer más cosas y vamos a hacer un discurso amable. Si se romperan Podemos, se puede romper en la misma medida en la que lo puede hacer el Partido Socialista con la situación que tiene actualmente, o si queréis, en la situación en la que estuvo el Partido Popular cuando Esperanza Aguirre, en el famoso congreso irrecordado, famoso congreso del PP de Valencia de 2008, intentó presentar una candidatura alternativa a la de Rajoy. ¿Tiene más riesgo Podemos de romperse? Sí, en la medida en que son un partido joven y que aglutinan diferentes sensibilidades. La pregunta es si van a ser capaces de sobreponerse a esta guerra y luego una conclusión, que nos hemos dado cuenta que lo que la nueva política decía que era la vieja política, resulta que es nuestra política, es decir, las guerras de poder y las luchas internas. No digo que eso tenga que ser la política española, pero sí es verdad que es un síntoma y que lo vemos no solo en ellos. Por lo tanto, los que venían a regenerar, ¿no? La política, la casta, resulta que tienen pues se van encontrando con viejos problemas de antiguos partidos. Toni, vosotros sois creadores de opinión y sí. Pablo Iglesias, bueno, pues parece que tiene claro que lo de dar miedo, pues también iba dirigido a vosotros, sí, porque ¿no? Además dijo creadores de opinión inmediatamente sinvergüenzas. Dije, bueno... Iba bien. Digo, va bien. De todas maneras, dejarme que haga un apunte que seguramente os va a sonar estridente, pero realmente lo pienso. O sea, a mí me encanta la comunicación política y me he dedicado muchos años de mi vida a esto. ¿Y por qué ahora
¿por qué ahora, a 4 días de las elecciones gallegas, se monta este circo? Pablo, que ha estado sufriendo la campaña bastante, y Luis también, lo saben. O sea, Podemos ha desaparecido de las portadas políticas, de las portadas de los periódicos. Pues hoy eran portadas... Claro, es que a esto me refiero. Vamos. O sea, no conseguían lanzar su mensaje. Hoy en El País sale un reportaje donde están asustados de que sus bases están desmovilizadas. Los mítines de Podemos no son mítines precisamente Mira, grandes... Toni, todas, pero aquí tengo ahora La Vanguardia. Claro. Esta es portada de La Vanguardia, pero portada de todos los... En todos los periódicos, hoy en todos los sitios se habla de este tema. O sea, han conseguido dar el salto. Espera, perdona, Luis. Y luego fíjate tú el mensaje de ayer noche, tanto de Echenique en un tuit, como del propio Pablo Iglesias en otro mitin. Nosotros hablamos, debatimos con transparencia, y han conseguido estar en el top 10 otra vez. Mira, estas cosas nunca se sabe cómo funcionarán, pero ante el miedo que tienen ellos, al estar desmovilizados, ante una situación de... Vamos, en Galicia es PSOE-PP, punto pelota. En el País Vasco le está costando a Podemos encontrar y hacer titulares. Bueno, han conseguido lo que querían. Están en todas las salsas, en todas. Bueno, me están dando la noticia ahora mismo de que acaba de dimitir el secretario general de Podemos en Toledo, Alfredo Díaz Cardiel. Con esta noticia se suma a ese malestar que hay en este momento, esas dos corrientes diferentes. Joaquín. Ese apellido me suena. Díaz Cardiel era un sindicalista, será el hijo, me imagino. Muy conocido. De Comisiones Obreras. No, yo simplemente sobre estos caballeros tengo una cosa que decir que me dijo hace muchísimos años Cardoso, que fue luego presidente de Brasil. Mira, Joaquín, me dijo, todo izquierdista es divisible por 2 por lo menos. Pues déjales que se divida, no pasa nada. Bueno, está bien esa frase de Cardoso, está muy bien. Vamos a hablar de esas diferencias entre los dos, pero como le vamos a dar la palabra a Luis, sí que me interesa, Pablo, tu opinión sobre qué se está cociendo. ¿Realmente es que necesitaban portadas, que se hablara de ellos, o es que hay una escisión entre los dos? Vamos a ver, es verdad que la campaña electoral de las gallegas, no tanto en el País Vasco, sí en Galicia, Podemos había desaparecido por completo del mapa, ¿no? Pero cuando ayer Pablo Iglesias quería vender que esto era una batalla de ideas que hacían pública, no es cierto, o por lo menos los compañeros periodistas que cubren la información de Podemos te explican claramente que esto no es una batalla de ideas, esto es una lucha de poder durísima en la que hay dos sectores muy claros, que es Pablo Iglesias, que representa el sector duro, e Íñigo Errejón, que intenta, bueno, pues dentro de que Podemos es de izquierda, algunos lo denominarán radical, otros de izquierda profunda, pero bueno, son la izquierda pura y dura, Íñigo Errejón, bueno, pues buscaba un acercamiento a los desencantados. Esto es una lucha de poder, pero es que además para mí lo importante es si va a tener consecuencias, y me explico. Estamos ante la posibilidad de que haya unas terceras elecciones, y esto puede ser los prolegómenos de que Pablo Iglesias de una manera definitiva diga a Íñigo Errejón que no le quiere su equipo de campaña, porque las diferencias son totales. Y que no fuera número 2. Y que no fuera número 2, o que no dirigiera la estrategia de campaña de cara de unas terceras elecciones. Es decir, esta batalla puede tener consecuencias ya a corto plazo. Y luego con lo que la noticia de última hora que dabas en Toledo, es que la guerra no solo está en la cúspide del partido a nivel nacional, es que tienen batallas en las estructuras regionales y locales de muchos puntos de España. Ejemplo, en Galicia, te cuentan los compañeros, yo he estado en Galicia y vuelvo esta misma noche a Galicia, y te explican los compañeros allí que en Marea es un polvorín, un auténtico polvorín, y Madrid es otro polvorín. Es decir, los polvorines están a punto de explotar, ¿no? Pero no solo a nivel nacional, sino en las distintas estructuras autonómicas y locales, con lo cual Podemos estar en un momento muy complicado. En Andalucía también hay discrepancias. En Cataluña, que Podemos resiste. Bueno, volvemos a escuchar a Iglesias dando miedo, con la teoría del miedo, y Luis, me interesa muchísimo tu opinión, porque de alguna manera ayer le hacía responsable a Errejón de ese 1,5 millones de pérdidas de votos. A ver. Parece que el problema es
asustar a los creadores de opinión, no hay que dar miedo. Pues yo os digo una cosa, el día que dejemos de dar miedo a los sinvergüenzas, a los corruptos, a los responsables de la desigualdad, el día que dejemos de dar miedo a los que se enriquecen a costa del sufrimiento de la gente, ese día seremos uno más y ese día no tendremos ningún sentido como fuerza política. O sea, el miedo como fuerza, motor del voto. Sí, fíjate que el odio, aquí lo que hay... Más que el miedo. Aquí lo que habla hay... de odio, habla de odio. Habla de odio. Sí, detrás del miedo está el odio, pero en el caso, decía Pablo, ¿no? Es decir, aquí tenemos una lucha de poder de cara a noviembre. En noviembre hay un congreso y ahí se decide quién va a mandar de aquí el futuro dentro de Podemos. Dos líneas, aquí no es un tema de portadas. Esto hace muchísimos desgastes. ¿El Congreso se celebrará incluso si hay elecciones en diciembre o se retrasará como está ocurriendo en otras formaciones políticas? Bueno, dependerá porque fíjate que en Podemos todo se puede decidir a último momento con una casicada de Iglesias. Es decir, todos los líos que tienen, esos líos federales, en Galicia se resolvió con un tuit a última hora de Iglesias. En Madrid también ahora la guerra o sea, la guerra dentro de lo que es la estructura también va de tuits. Entonces, difícil responder a eso, pero noviembre es la fecha. Noviembre, lo que estamos viviendo ahora no es un tema de portadas, es un tema de una lucha de poder. Y lo que quiere Iglesias es endosarle el muerto del 1 millón de personas, de votantes de Podemos que se quedaron en casa, se lo endosa a Errejón porque dice que esa estrategia de ir de buen rollito con el PSOE fue lo que hizo que se perdieran. ¿No? Y mucha gente en Podemos, mucha gente en Podemos entiende que el máximo culpable es Iglesias cuando le dice a Pedro Sánchez, Pedro, yo no soy tu enemigo, se lo dice en un debate electoral. Y en ese momento activa, y mucha gente de Podemos que se emociona en los actos, que llora con esto de la rabia, del miedo, del odio y demás, que le mola eso, dice, oye, yo no quiero votar un PSOE B. Y ahí el propio Iglesias es el que desactiva. Como Iglesias lo sabe y como hay un sector de Podemos que le ha echado la culpa, entre ellos ahora Madrid, por ejemplo, empezando por Carmena, siguiendo por Maestre y siguiendo por Tania, que le echan la culpa a Tania del fracaso, a Pablo Iglesias del fracaso de la primera investidura, entonces Iglesias tiene que decir, o le echo el muerto a Errejón por esta estrategia, o yo en noviembre no sigo. A ver, perdonadme, porque Rita Maestre ha hablado hoy mismo y ha dicho que en realidad pues esto es el pan nuestro de cada día, algo normal y natural. Pues les pasa una cosa muy sana, que es que debaten, y eso creo que es bastante poco habitual en los partidos tradicionales, y es bueno que existan diferencias no solo entre Pablo e Íñigo, sino entre muchas personas de Podemos sobre cuál es la mejor táctica y la mejor estrategia para ampliar una mayoría social, y que ese debate sea un debate que se haga en público y confrontando argumentos. Yo creo que es una cosa bastante razonable y que al menos en Podemos nos provoca mucho orgullo. Bueno, piden todos la palabra. Yo solo muy corto. No se puede debatir solo con 140 caracteres. Eso ni es un debate ni es nada. Bueno, pero aquí lo que dice es que el debate es sano, no sé si en el PSOE... Pero ellos no lo hacen. Pero Joaquín, es la primera vez que Íñigo Errejón le planta cara públicamente a Iglesias. Hasta este momento había estado instalado en un silencio cobarde, incluso después de la defenestración de su mano derecha, Sergio Pascual. Es la primera vez que saca la cabeza. Por eso ese tuit es tan importante. A ver, Ángel y Toni, todos me pedís la palabra. Venga. No, tiene sentido que Errejón, como dice Luis, se ha sacado la cabeza en esta ocasión, porque el análisis o lo que pretende trasladar Pablo Iglesias de la culpa es de Íñigo, por esa estrategia amable, es falsa. Claro, pero hay que decir que el problema es que el análisis que hace Pablo es falso. ¿Por qué? No tú, digo Pablo Iglesias. Yo digo que fuerte va la cosa. No, yo os explico por qué. Pues cuando Podemos, el primer Podemos, que es este Podemos fuerte, duro y tal, entra a las instituciones y llega al Congreso, dice... Nos hemos quedado cortos. Íbamos a intentar un sorpaso al PSOE, íbamos a ser la segunda fuerza para ponernos al PP y no hemos podido. Con esta estrategia no hemos podido. ¿Qué vamos a intentar? Y se decide en una dirección colegiada y se vota y se asume la tesis de Errejón de decir, para las siguientes elecciones vamos a intentar tender la mano. Nos hemos equivocado, Pablo ha sido muy duro en campaña y después la poscampaña con Pedro Sánchez no le quisiste tender la mano, te pusiste enfrente y ahora no podemos armar una alternativa. Vamos a ver si con la estrategia de la transversalidad conseguimos aunar más voto. Eso nos sale bien. No funcionó. Se toma y ahora se le pretende echar la culpa a Íñigo de todo cuando en realidad no es verdad. Y Íñigo le puede echar en cara a Pablo su soberbia y su dureza, y Pablo le podrá echar en cara a Íñigo
que oye, tu estrategia no ha funcionado. Pero las dos campañas son colegiadas y se aprueban. No hay culpables individuales. Las declaraciones mientras, por favor, le pido a Luis que se vaya hacia el plasma. Cuéntanos, Tony, que tú estabas apuntando. Sí, siempre está apuntando. Siempre. Yo es que soy de la vieja escuela. Sí, algunos tenemos esa manía. Yo también lo apunto todo. A ver. Es cierto que Podemos es una fuerza noqueada después de las elecciones, que se están intentando cargar el muerto del fracaso, pero claro, hay cosas que no se explican. O sea, Errejón sí que es el padre de la alianza con Izquierda Unida, pero Iglesias se encarga de menospreciar a los de Izquierda Unida en todas las provincias a la hora de hacer las listas. Errejón no quería la alianza con Izquierda Unida y lo dijo públicamente, dijo que no era una buena idea. Sí, pero al final vamos a sumar. No, sí, es otra de esas decisiones colegiadas de las que alguien le quiere cargar el muerto. Sin embargo, vamos a ver, o sea, ciertamente Podemos estar en una situación complicada porque Pablo Iglesias es el número 1, ¿pero de qué? Porque claro, Podemos en estos momentos en Cataluña no existe. Está abierto en Cataluña está desaparecido. Y es Ada Colau la que corta el bacalao. Y mira, me ha quedado sí, ha salido un pareado. En rima, ha salido un pareado. Pero, y Podemos está intentando abrirse camino. En Galicia, como tú apuntabas, o sea, no solamente es que están desaparecidos, sino que tuvieron que rendir pleitesía a las mareas, porque si no se rompían. Fijaros, la presencia de Iglesias en Galicia ha sido prácticamente nula, porque en Marea no quiere la presencia de Pablo Iglesias allí porque considera que no le da votos, al contrario, que le resta en la campaña electoral. Por eso Pablo Iglesias ayer lanza un mensaje para romper, porque realmente fue su primer mitin, su primer día de campaña. Y ahí voy a esa idea. Es que no cree estas portadas que ponías encima de la mesa, esta crisis que digo no es batalla de ideas, sino que es lucha de poder, esta brecha no la abrimos los periodistas. Es el propio Pablo Iglesias el que en un mitin en Galicia responde a Errejón meses atrás. Es que la guerra la abre Pablo Iglesias cuando vuelve a sacar el mensaje de hay que ser más beligerantes, hay que volver a apostar por el miedo, por la firmeza, por lucha por el control, pero no acabar en ruptura, por dividir otra vez, porque a mí el mensaje duro de Pablo Iglesias me recuerda siempre a la España de los buenos y los malos. Vamos a volver a dividir a la sociedad en dos, en una brecha abierta, pero ese debate, esa batalla la pone encima de la mesa y la abre Pablo Iglesias. Después es que esa batalla... Errejón, pero es que es un mensaje directo a Errejón diciendo tu estrategia fracasado. Es que es normal que Errejón respondiera. A mí no me gusta que se responda a través de las redes sociales. Me hubiera gustado que hubiera hecho una rueda de prensa, que hubiera contestado a las preguntas de los periodistas y que dijera claramente Errejón, hablo de Errejón, qué es lo que quiere y qué es lo que piensa. Bien, ¿Qué os apostáis que hoy dirán que todo esto es un montaje? A ver, ya está, pero ¿qué me decís? Me estáis comentando que es que vuelve el Pablo Iglesias del Congreso diciendo cosas como esta, que seguro que a Joaquín no le hace ninguna gracia. Ya lo vi, ya. Con nosotros. Lo dijeron algunos de los miembros de la vieja guardia de su partido. Lo dijo el señor Felipe González. Sí, el que tiene el pasado manchado de cal viva. Cuídese de él, señor Sánchez. Cuídese de él, porque son malos consejeros. No se pongan ustedes la cara de Errejón y la cara de Joaquín Leguina. Bueno, me parece una vida de tono, hablando de Calviva y cosas así. Mejor no recomento. Pero sí que me gustaría comentar este desprecio que tiene Pablo Iglesias por todos nosotros. Hombre, yo le preguntaría a su familia en qué casa vive y quién se la ha hecho. ¿Se la he hecho yo? ¿Cómo? ¿Cómo que se...? Ellos viven en casas ¿Cuando eras presidente? Claro, hicimos 40.000 casas de baratas, de promoción social, y viven en esas casas. Todas las casas ¿cómo se llama? Casi todas las casas que hay. De protección oficial, en este pueblo, Vacía Madrid, en Rivas, son de protección oficial. Y se hicieron en la época que yo era el presidente de la comunidad. Y me tienen que hablar de la cal, que hambre de cemento. Bueno, pues vamos a ver qué diferencias, Luis. Estás ya en el plasma. Queremos saber qué diferencias hay reales entre Pablo Iglesias y Íñigo Errejón. ¿Son muy palpables? Bueno, son dos formas de ver la política totalmente distintas, ¿no? Por un lado, el lado de Iglesias, el Podemos del miedo, frente al del consenso. ¿Recuerdan en el Congreso Fundacional de Vista Alegre, donde Pablo Iglesias decía, el cielo nos asalta por consenso, se asalta
se asalta con la fuerza, se asalta, hay que asaltarlo, nunca por consenso. En el caso del consenso tiene que ver con el tema, ¿recuerdas que Pablo Iglesias decía lo del PSOE del 82? Sí. Ese era el PSOE que guardaba las esencias, Joaquín. Ese es el PSOE que luego vino un PSOE que traicionó a toda la izquierda. Por eso es muy importante que lo que le dice Iglesias a Errejón es, nosotros no podemos consensuar con el PSOE. Nosotros hemos venido aquí a romper. Podemos ser un partido rupturista. No viene aquí a pactar con un partido del régimen del 78. Y Errejón no. Errejón, como decía bien Ángel, Errejón dice, nosotros, desde la oposición, que es lo que no soporta Iglesias, estar en la oposición, desde la oposición, a largo aliento nosotros vamos a conseguir los objetivos, pactando con el PSOE y por otro lado, y dejando a Izquierda Unida que se muera lentamente. Por eso tampoco quería la unión con Izquierda Unida de Errejón, como recordaba Ángel. Lucha en la calle, el trabajo en instituciones. El fracaso del sorpaso para Podemos fue traumático. La lectura que hace Errejón es, a nosotros la vida institucional nos ha venido muy grande. A nosotros donde nos iba bien es precisamente en la calle. Y Errejón lo que dice es, pero claro, no se puede ser épico todo el tiempo, le dice Errejón a Iglesias. La música de la revolución, la música del grito, en algún momento baja el volumen. Y hay que acostumbrarse al día a día, que es lo que le cuesta a Pablo Iglesias, acostumbrarse a gobernar, a dar soluciones a la gente. Iglesias lo que quiere efectivamente es decir, ¿dónde está la gente que lloraba con nosotros en los actos? Pues Errejón lo que dice es, no, tranquilo, esa gente sigue estando. Lo que hay que recuperar es a otra gente que no llora con nosotros en los actos, pero que nos tiene simpatía. Organización federal, organización central. Cuidado que esto es engañoso. Errejón nunca va a hablar de organización central. Errejón va a hablar de organización federal, de cara a la galería. Lo que él quiere, lo que él siempre ha dicho, sotoboche o en privado, es el partido tiene que tener las riendas a nivel central. No podemos estar condicionados permanentemente por las confluencias. En el caso de Pablo Iglesias, de cara a la galería, es organización federal, no queremos un partido plebiscitario, pero cuando tengo que dar la cacicada la hago. Cuando tengo que resolver el entuerto en Galicia lo resuelvo con un tuit. Y cuando tengo que purgar al secretario de organización, Sergio Pascual, lo hago de la noche a la mañana y ahí ni las asambleas, ni los círculos, ni nada. La mano dura del líder. Fulminar al PSOE, acercarse al PSOE, lo que explicaba antes. Es decir, vuelve el primer Iglesias, el de decir aquí nosotros estamos para desmontar el sistema, lo que el 15M es fruto de una sociedad que ha dicho no a sus élites, a las élites extractivas, de las cuales formaba parte el PSOE. Por eso el carmenismo, que ahora gobierna con el PSOE en Madrid, le dice a Iglesias, oye, que nosotros con esta gente nos llevamos estupendamente, se puede perfectamente gobernar juntos. Y por eso desde el carmenismo le sale una corriente crítica a Pablo Iglesias en forma de Rita Maestre y de Tania Sánchez. Ya te pido... Acercarse al PSOE, ¿sí? Puede ser lo que dice Errejón. Efectivamente, ¿se puede gobernar con el PSOE? Se puede, a largo plazo. Y luego nosotros nos hacemos con el control del poder. Bueno, tenemos, por favor, pasa a la mesa, Luis. ¿Querían ustedes escuchar a Errejón hoy, a día de hoy, después de todo esto? Bueno, pues ahí lo tienen ustedes y enseguida comentamos. Como todos los días, un día en el que discutimos de política, que es lo que hemos hecho y lo que nos ha permitido llegar hasta aquí. Nosotros discutimos de política y discutimos en abierto y somos compañeros. ¿Reconocerá que les hace daño? Reconocemos que discutimos de política y que a lo mejor los españoles tienen que acostumbrarse a que se contrastan ideas en abierto y somos compañeros. ¿Y la campaña no es mal momento? Ideas en abierto se contrastan, somos compañeros, Joaquín. En la política tú hacías esto. Sí, ya lo decía Churchill, ¿no? Dice, hay enemigos a muerte y compañeros del partido. Pero insisto, es que no es una batalla de ideas, es que es una lucha de poder y es evidente. La cara, además, de Errejón lo decía prácticamente todo, ¿no? No se ha parado, quiero decir, ha hecho un canutazo, pero un canutazo casi andando. Un canutazo es cuando se atiende a los periodistas de manera informal en los pasillos, pero él iba casi andando, supongo que será la Junta de Portavoces a la que normalmente suele acudir el miembro de Podemos. Yo creo que esto podría tener consecuencias, insisto, en caso de que haya nuevas elecciones habrá que hacer un nuevo equipo de campañas, Podemos tendrá que hacer un nuevo equipo de campaña y tendremos que estar muy atentos de si Pablo Iglesias vuelve a pedirle a Íñigo Errejón que esté en esa cúpula de decisión de los mensajes de campaña, de la estrategia a seguir. Ya hubo fricción
elecciones en la última campaña. Tienes toda la razón, Pablo. O sea, Errejón puede que no vuelva a llevar la campaña. De hecho, en estas elecciones le han quitado las dos campañas. No lleva ninguna, ni las gallegas, que todo el mundo lo dábamos por hecho por todo el Cristo que tenían en Galicia, pero es que la decisión final fue de Pablo Iglesias en el País Vasco. Pero hay un último punto, has hecho una exposición brillante, pero hay un último punto, el autoritarismo. Pablo Iglesias es un autoritario. Es, dejarme de hacer la transposición, el líder del partido bolchevique, Lenin. Y Errejón tiene otra actitud a la hora de... Y eso no quiere decir que quiera hacer dejación de poder, pero tiene otra manera de tomar las decisiones. Y en estos momentos hay una lucha por el control del partido, porque Podemos era un movimiento que se ha convertido en partido de la noche a la mañana, a diferencia de las CUP, que hemos hablado muchas veces tú y yo, que siguen siendo un movimiento. Y entonces, estos son los engranajes que se rompen. Está aquí Joaquín, pero en el año 79 el PSOE era un partido, pero vamos, era el ejército de Pancho Villa, porque había muchísima gente que quería cambio y había en el Partido Socialista gente variopinta que al final costó mucho el Congreso del 79 que provocó la dimisión de Felipe González, etcétera, etcétera. Bueno, es que es un partido que está creciendo, pero de llegar el segundo paso que tú auguras, Pablo, de una ruptura... enseguida vamos a hablar del PSOE, Joaquín, pero antes yo quiero que escuchen estas palabras. Vamos a poner primero las de Pablo Iglesias, haciendo referencia a Alberto Núñez Feijóo. Palabras subidas de tono, Como todas, siempre está así. Vamos a escucharle. A veces nos hemos creído nosotros mismos que la política es eso, que la política es estar en el Parlamento o discutir o reunir a tu equipo de prensa porque dicen que sales con una camisa en la que se te nota el sudor. Pues ¿sabéis lo que os digo? A mí me gusta vuestro alcalde en Coruña precisamente porque lleva camisas que nunca han llevado esos sinvergüenzas que se hacían fotos con narcotraficantes. Bueno, pues Alberto Núñez Feijóo ayer en el Cascabel con Antonio Jiménez respondía al insulto. Siempre que viene a Galicia dice lo mismo. No se cree usted que esta es la primera vez que lo dice, ¿eh? Siempre que ha venido a Galicia dice lo mismo, ¿no? Bueno, yo creo que venir a una comunidad autónoma para insultar a los gallegos no es un buen planteamiento político. Venir a una comunidad autónoma para insultar al presidente que los gallegos han elegido 2 veces con mayoría absoluta me parece que tampoco es un buen planteamiento político. Pero me da la sensación que en Podemos en este momento el insulto ya es una forma de subsistencia, ¿no? Esto en la política de hace unos años se podía criticar, al contrario, pero el insulto personal... Llamar sinvergüenza a un adversario político es realmente caer muy bajo. Y más llamar sinvergüenza a Núñez Feijóo, que todo el mundo sabe que no es un sinvergüenza, que es una persona de lo más normal que anda por la calle, ¿no? Lo que es una estupidez y un sectarismo. Este muchacho es muy sectario y está lleno de odio, no sé por qué. Lo que pasa es que quieren una campaña bronca. En Galicia, por ejemplo, Luis Villares, que es el candidato de Marea, es un juez. Es un insulto tras... Bueno, para ser un juez, que es lo que sorprende, que la gente está alucinada con este candidato, para ser un juez, lo primero que pretende es llegar y no respetar la LOMCE, por ejemplo. Dice, pues fíjate, un juez que viene aquí y lo primero que va a hacer es desobedecer la ley. Y después los insultos de Iglesias son los que le repite Luis Villares, su candidato en Galicia. Creen que con el método Beiras, con el método del puñetazo, eso va a funcionar y se equivocan, no conocen Galicia. No conocen Galicia. Eso es lo que... No lo verás haciendo un acto con Pablo Iglesias. Eso es lo que en todo caso... es que lo tiene calado. Es en todo caso lo que tendrán que decir los gallegos el próximo domingo, ¿no? Aquí hay 2 ofertas muy claras. Y el Partido Socialista, por cierto, menudo papelón el del Partido Socialista, si me permitís, que ya ha dicho que en caso de que Alberto Núñez Feijóo no logre la mayoría absoluta, sumará con En Marea y con todos los que sean necesarios para derrocar a Alberto Núñez Feijóo de la Xunta de Galicia. No, bueno, lo han dicho. Y lo que quiero decir con ello es que el Partido Socialista dice que su aliado es Pablo Iglesias y En Marea, que están diciendo estas cosas y están elevando el tono como lo están elevando en la campaña electoral. Por lo cual, en Galicia el próximo domingo hay 2 ofertas claras. Bueno, ya, pero las encuestas dicen del resultado. Bueno, recuerdo la pregunta del 905.
¿A quién votaría si hay terceras elecciones, si hubiera terceras elecciones? Si la respuesta es Rajoy, pues llamen al 905-855-001. Si la respuesta es Sánchez, pues llamen al 905-855-002. Me dicen que hay muchísimas llamadas. Yo les agradezco que ustedes cojan el teléfono. Después de hablar del divorcio de... Perdón, pero hay más candidatos que estos dos. Claro, tú... Y segunda cuestión, a lo mejor no son candidatos. Yo estoy pensando en uno que a lo mejor no es candidato. ¿Cómo quién? ¿Quién? Yo creo que Sánchez tendrá que... Sánchez, que nos ha llevado a la derrota 2 veces, podía tomarse unas cañas y dejar a otro, ¿no? U otra. Ayer Corcuera decía eso mismo en el Cascabel. Corcuera decía que en el Comité Federal, que se abrirá después de las elecciones del 25M, que a él le constaba, no que le constaba, que hay varones territoriales que comparten su misma opinión, que lo han hablado en privado, y Corcuera dijo ayer claramente que Pedro Sánchez, si se confirman los resultados del 25M que auguran las encuestas, si se confirman esos resultados, debería de irse a casa. ¿Sabes cuál es el problema, Pablo? No se confirmarán. No. O sea, eso va a empezar. El problema es... Vamos a ver. Mira, me lo has quitado de la boca, Ángel. O sea, una cosa es una cuestión de valor. ¿Quién es el que le va a poner el cascabel al gato? Ay, Dios mío, el gato es que además araña. Pues que esos varones territoriales que hablan en privado tan claro, que hablen tan claro también en el Comité Federal. La semana pasada, cuando... A ver, no es en política de casualidad. Fernández Barraquí, en Hoy es Noticia. Sí. O sea, todo el mundo lanzando tweets en contra de Pedro Sánchez. Yo publico una información el viernes que se provoca un terremoto. Y ahora están todos tocando el violín. Porque no saben qué van a hacer, no lo saben, porque además hablamos de los críticos. Una cosa es lo que van a hacer y otra cosa es lo que quieren hacer. Sí saben lo que quieren hacer, pero no se atreven a hacerlo. Pero no es del comité. Y no saben. Es previo, es limita la mitad de la ejecutiva. Exacto. Con lo cual, con limita todo la ejecutiva que ha puesto Sánchez. Claro. Bueno, pero los números, Joaquín, tú sabes que al final son bastante como la plastilina, pero pueden salir. El problema es que los críticos, que nosotros hablamos de los críticos, como si fuera aquello una masa homogénea y uniforme, y un cuerno quemado, como diría mi madre. Sin cara y sin nombre. No. Hay grupos de diferentes, familias, no hay candidato alternativo, que eso es lo que paraliza muchas cosas, y luego si hay una convocatoria electoral, sería suicida. Joaquín, sería suicida cambiar el candidato. Antes de que conteste Joaquín, yo quiero daros el resultado, perdonadme, pero ahí lo tienen ustedes de momento. Es el provisional, estamos en 68-31 y a quien votaría, pues parece que en este programa y en esta cadena, pues de momento va ganando Rajoy. Yo no sé, Joaquín, si hay que coger el teléfono ahora mismo, a ver qué pasa. Joaquín, ¿te animas? No. No se anima. No me animo, pero porque no hay teléfono aquí. Bueno, yo ahora te doy uno. Mira, Ángel te presta uno. Bueno, hoy es noticia nuestro rey Felipe VI, después de su intervención en la Asamblea General de la ONU, donde ha hablado sobre todos los temas que ahora mismo preocupan en nuestro país. Nosotros, ahí tienen ustedes este titular: el rey apela al sentido del deber de los políticos para alcanzar pactos. Bueno, pues estas palabras las pronunciaba esta noche en España, horario español, y esta misma mañana ya el presidente en funciones ha hablado. Pablo. Sí, ha hecho una declaración en Villalba, en Lugo, donde se ha mostrado, leo textualmente, absolutamente de acuerdo con el rey, con la necesidad de diálogo entre las distintas fuerzas políticas, y bueno, ya ha hecho un poco de campo electoral, como es lógico, y ha dicho que el Partido Popular y él como candidato lo ha intentado en las últimas semanas, y que ha sido Pedro Sánchez el que no ha querido llegar a un acuerdo con el Partido Popular desde el PP. Le escuchamos, tenemos las palabras. Vamos a verlas. Pues evidentemente hay que dialogar, claro. Yo estoy absolutamente de acuerdo, si no, no es posible, ¿no? Yo dialogué y llegué a un acuerdo con algunas fuerzas políticas y me faltaron 6 votos, ¿no? Lo intenté, la cosa no salió bien, pero realmente a esto hay que darle una salida, ¿no? Lo peor es que no podemos presentar los presupuestos generales del Estado para el año que viene. Pero en fin, vamos a ver si somos capaces de minimizar daños, y aunque la ley no nos permite hacer muchas cosas, vamos a ver que esto genere el menor daño posible. Se lo he dicho 1000 veces al señor Sánchez, pero con escaso éxito. Ángel, quedan 40 días para saber si va a haber terceras elecciones o si esto tiene arreglo. Desde la ONU,
desde el presidente, desde luego, campaña, pero es verdad que parece ser que si no hay gobierno, pues empezamos a tener serios problemas y algunos hasta económicos. Ángel. Sí, de todas maneras, pues la campaña del miedo, que a mí no me gusta nunca recurrir a ella, la Constitución dentro de los márgenes que tiene permite al Gobierno hacer cosas excepcionales, entre ellas hacer bastantes cosas y yo creo que nadie se asombraría, aprobar presupuestos y cosas parecidas. De todas maneras, los presupuestos no. Sería prorrogar, ¿no? Prorrogar. Hay cosas que se pueden hacer porque bueno, la norma es lo suficientemente amplia para interpretarla como cada uno le venga bien. A mí que me sigue sorprendiendo que el rey sea nuestro representante en la ONU, pero bueno, yo porque soy joven y en fin, estas cosas constitucionales bueno, de votar. Cada vez menos, no sé cuántos años tiene. 33, solo 33, pero bueno. Entonces, estoy de acuerdo, entonces sí, muy joven. Estoy de acuerdo en una cosa que ha dicho, que es que la coyuntura es compleja. Rajoy dice que quiero ser presidente yo, Sánchez que ser presidente yo, y Ciudadanos y Podemos dicen pues ni tú ni yo, y luego ya nos pondremos de acuerdo qué es lo que pasa. La única cosa que puede hacer el rey, que ni es árbitro, ni es figura, ni propone nada, es llamar a la cordura y decir, bueno, oiga, mire, que alguien se ponga de acuerdo. Alguien se ponga de acuerdo porque bueno, la situación deja de ser lógica llegadas las seguras elecciones. Supongo que ya lo ha hecho. Sí, claro. Sí, pero ¿no lo veis como un tirón de orejas a la política y a los políticos? Decir, oiga, dentro del margen de actuación que tiene el rey, que ya digo, es una figura es que no sé cómo definirla, me cuesta por... El jefe de Estado tiene un papel institucional. Que reina, pero no gobierna, ya lo hemos dicho. No tiene ningún poder. Ha dicho lo que tiene que decir. Voz al clamor de la gente. El rey en la ONU. Lo que ha dicho es poner voz a lo que piensa la mayoría de la gente, que es que las formaciones políticas, lo dicen las encuestas, la mayoría de los españoles quieren que las fuerzas políticas lleguen a un acuerdo y que se eviten las terceras elecciones. Y lo que ha hecho el rey es poner voz a ese sentimiento general de la ciudadanía, que quiere que el bloqueo político acabe de una vez por todas. Eso es lo que ha hecho el rey. Eso es lo que ha hecho el rey. Este país están mintiendo a nuestros ciudadanos, a los ciudadanos. ¿Por qué lo digo? Porque nos está vendiendo el señor Rajoy. El señor Rajoy nos está vendiendo de que el Partido Socialista está bloqueando su investidura, entonces no se puede gobernar. Pero es que no va a poder gobernar. O sea, no se va a poder gobernar este país, porque ¿quién pacta los presupuestos? ¿Cómo los pactas? ¿Cómo pactas el techo de gasto? Claro, dice, no, es que yo le propongo a la oposición, dice el señor Rajoy, unos grandes pactos de Estado. Hombre, en los últimos 4 años exactamente, les ha tirado 4 pedradas. O sea, y luego negociar según qué cosas, y Joaquín es el que más sabe de esto, de los que estamos aquí, es muy complejo. El país no se puede gobernar. Conclusión, Pablo, no se pueden poner de acuerdo en nada. Que haya unas terceras elecciones y vamos a intentarlo otra vez. No se pueden poner de acuerdo en nada. No se puede hacer nada. Pues yo no me resigno, con todos los respetos. Rajoy queda investido, Pablo, ¿es falso? Hombre, que a partir de ahí no se podrían pactar una serie de puntos que ya se habían pactado previamente con Ciudadanos. Es imposible. Ciudadanos a su vez con el PSOE. La reforma laboral, por ejemplo, o sea, el Partido Popular tiene una posición, Ciudadanos tiene otra y el PSOE tiene otra. Y Podemos ya nos cuento. Pues o sea, es imposible hacer cualquier cosa. Lo que hace falta, tiene razón Nieves cuando dice es un tirón de orejas, porque lo que hace falta es sentido del deber. Mira, ¿sabes cuántas hojas tenía el acuerdo que firmó Merkel allá por el, no sé, creo que era el 2013, en el acuerdo con los socialistas? Casi 200 páginas, casi 200 páginas. ¿Sabes las cosas que tuvo que tragar? Claro, hay que estar por encima de las mezquindades políticas. Perdona, hay que estar... La 11 no la quiere retirar. Perdona, en el ofrecimiento que le hizo Rajoy a Sánchez había cuestiones en las cuales sí estaba dispuesto a tragar y a recisar. Por ejemplo, la reforma laboral. Un listado de temas. A ver, ¿de qué podemos pactar? Vamos a pactar. Vale, y Sánchez... No va a haber recortes en la sanidad. Suponiendo que... Les pregunto, suponiendo que sea verdad, ¿qué pidió Sánchez? Y vale, ¿qué pidió Sánchez? Porque lo que hay que tener es sentido del deber y decir, no, mira, Mariano, en esto no, por ahí no vamos a ir. Vamos a ir por aquí. ¿Qué ha dicho Sánchez? Además del no, y del no, y del no, y del no. ¿Qué ha dicho Sánchez? Díganos, ¿qué ha dicho Sánchez? A ver, que conteste Joaquín Leguina, por favor. No te puedes fiar de un partido que te está pasando el rodillo por el cuello durante 4 años. Oye, así de claro. Y el problema de que no tienen los votos para gobernar se llama sentido del deber. A ver, perdonadme que Joaquín, como no eleva la voz... ¿Cómo puedes decir eso? Si le has sacado 52 o 54 diputados. Pero no consigue tener una mayoría, Joaquín. ¿De quién es culpa? Tú tienes que ayudar a la gobernabilidad porque eres un... PP? No, hombre, no. De cualquiera. No, lo siento mucho. Si es el PP, desde la pues izquierda no puede hacerlo. El día que haga eso el Partido Socialista, ¿pero por qué? Pablo Iglesias va a hacer un paseo militar. Vamos a ver. Pero esto no se hace en otros países. En todos menos en este.
Vamos a ver, creas un mito... Y donde ha pactado la socialdemocracia en Europa, a las elecciones siguientes ha sido, trinchada. Pregúntaselo a Willy Brandt. Coño, que estuvo pactando y ganó por mayoría absoluta. Pero por encima de los partidos no están los países... Que eres un señor ya un poquito mayor, que tienes que tener en memoria. Willy Brandt entró en el gobierno con la derecha alemana y a la siguiente vez ganó por mayoría absoluta. El Partido Socialista Panhelénico pacta con Nueva Democracia. Desaparece. ¿Crees que por eso desaparece? En Dinamarca está gobernando el Partido Socialista, pacta con el Partido Conservador, queda trinchado a la oposición. Pero, Toni, en Holanda pasa ¿no requieren actos de generosidad por parte de los partidos para que haya gobernabilidad? El que gobierna es el que tiene que ser generoso. Ejemplos que le parece. Yo tengo otro ejemplo. Hace unos días se ha votado en Berlín. El candidato del Partido Socialista ha ganado las elecciones y la señora Merkel, el candidato de Merkel, se ha ido por la pata abajo. O sea que en Berlín no había pacto con la derecha, ¿eh? A ver, pero en la nivel nacional. Todos queréis pedir la palabra, Ángel. A ver. Esto de que no se puede pactar nada con el PP es un suicidio. Es un suicidio. El problema es que el PP no pone nada para pactar, aparte de palabras. Si no les pides nada, ¿cómo te lo van a poner? A ver, perdonadme que todos pedís la palabra, Ángel, y por favor, venga, Pablo. Y vuelvo a las palabras del rey. El problema es que la coyuntura es compleja y que, como en casi siempre que hacemos este tipo de análisis, hay muchas cosas y casi todas son verdad y casi todas a un tiempo. Como que el Partido Popular no quiere ceder nada. O sea, la dirección se instaló en... Es verdad. Sí, la dirección se instaló en nada. Esto dicho por personas de la dirección del Partido Popular. Déjame, por favor. Dicen que no es verdad. Ángel, no vamos a conceder nada vital ni troncal de nuestra política. Nada. Y vamos a esperar a ver quién se machaca primero, si ellos o nosotros. Para nosotros las terceras elecciones nos van bien. Eso de ahí. Que Rajoy ofrece una serie de pactos grandes, de grandes palabras pero al aire, pero ninguna medida concreta, retoques pequeñitos que pacta con Ciudadanos, también. Que el PSOE está atravesado por su propio problema interno y que eso le impide un juicio sosegado sobre qué hacer y sobre si apoyar o no, o como decía Joaquín, ¿qué tengo que pedirle yo también al PP para que pacte? Eso también es verdad. Ángel, que Ciudadanos y Podemos tienen vetos cruzados también es verdad. Cubro la información, que es complejo. Cubro la información del Partido Popular, lo sabes bien. Desde el PSOE también. Cubro la información del PP. Y yo he estado en una rueda de prensa en la que la secretaria general del Partido Popular, creo que tiene algún poder y alguna relevancia en la formación, dijo: si Pedro Sánchez quiere negociar, si Pedro Sánchez quiere dialogar, vamos a ir sin líneas rojas y se puede hablar absolutamente de todo, incluso de la reforma laboral. Tú dices que es de mentira y yo te hago la réplica. No hemos tenido la oportunidad de comprobarlo porque Pedro Sánchez no ha querido sentarse a hablar. Si Pedro Sánchez se hubiera comprometido a hablar y a negociar, podríamos haber comprobado si Rajoy tenía manga ancha o no, pero no hemos llegado a ese momento porque el Partido Socialista ha dicho no desde el principio. Yo creo que el PP y el Partido Socialista pueden llegar a acuerdos de Estado. Yo también lo creo. Tanto que es así. Voy a poner un último ejemplo. Cuando el Parlamento catalán intenta torcer el brazo al Estado y lanza el último pulso, en ese justo momento Mariano Rajoy, Pedro Sánchez y Albert Rivera, los tres en una mañana llegan a un acuerdo de Estado. Y dicen la legalidad por encima de todo. Y yo digo, si se pueden poner de acuerdo en eso, ¿por qué no se pueden poner de acuerdo en las cuentas públicas? Que Luis quería añadir algo, un titular nada más, Luis. No, entonces, que lo que firmó el Partido Popular con Ciudadanos, que no vale nada, o sea, ¿qué fue? Papel mojado, porque con Ciudadanos llega a un acuerdo. Te lo has leído, ¿verdad? Con Ciudadanos llega a un acuerdo. Con el trato que le han dado. Después veremos que se llega a cumplir de eso, pero con Ciudadanos llega a un acuerdo y con el Partido Socialista no llega a un acuerdo. Yo estoy de acuerdo, puedo concederte en que quizás Mariano Rajoy no es el mejor negociador, no es el que tiene. No, yo creo que es muy bueno. El que ha puesto sobre la mesa las mejores condiciones, pero del otro lado, ¿qué se encontró, Ángel? Que son dos verdades. A ver, Joaquín dice provaginada, pero yo no estoy de acuerdo contigo segundos, en este punto. Lo sé, Joaquín. Me parece que buscarse para tirarle piedras, muñeco, para tirarle piedras, pues me parece que no es justo para el muñeco. Y en este caso el muñeco es Rajoy o el PP. Mire usted, no son los enemigos del pueblo, son nuestros adversarios políticos. Y nada más. Entonces, con el adversario, muchas veces
tienes que pactar cosas. Sí, y en este caso, tú no puedes llevar... Perdóname, Toni, déjame. Ha quedado claro, Joaquín. Pero no puedes llevar al país a una tercera elecciones, que es una vergüenza. Bueno, pues con las palabras de Joaquín doy las gracias a Ángel, a Toni, al propio Joaquín, a Pablo y a Luis, y les doy el resultado de la pregunta de a quién votaría si hubiera terceras elecciones. Bueno, pues han votado un 67% a Rajoy y un 33% han votado a Sánchez. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Gracias por su colaboración. Les dejo con la información de María Pelayo enseguida, y de Ricardo Altable. Antes tengo que darles a ustedes un consejo.